Buenas tardes, estamos hoy otra vez en una nueva sesión de esta serie de charlas que estamos teniendo junto a las personas de la MEC. Le doy la bienvenida a Ana Cervera, que nos está acompañando otra vez el día de hoy. Estamos muy contentas de que esta serie de charlas esté teniendo buena difusión. ¿Cómo estás, Anita? Muchas gracias, Evelia. Muchas gracias también por esta sesión. Hoy es nuestra última sesión de la serie de charlas que tuvimos con compañeras de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe dentro de este ciclo de lecturas en y sobre el Caribe, ¿no? Entonces ha sido un placer para nosotras trabajar con ustedes en esta serie de charlas. El día de hoy nos acompaña la maestra María Eugenia del Valle Río. No, Prieto. Prieto, perdón. Pero bueno, Río ya me metí gusta. La pata el día de hoy. No, Río me gusta, pero Prieto. Sí. Me permito presentarla, la maestra, que ella va a ser la encargada de la sesión del día de hoy. Cerramos con broche de oro esta serie de charlas sobre miradas sobre el Caribe. Entonces, me permito presentarla. La maestra del Valle Prieto Ortega es licenciada en Antropología Social por la ENA, es maestra en Ciencias Sociales por Flaxo y actualmente es doctorante en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Labora en la Dirección de Estudios Históricos desde 1982, donde actualmente desarrolla los proyectos El Caribe, Pasado y Presente, Historiografía del Caribe, Convenio Internacional sobre Aviación Civil, Convenio de Chicago. Pero ha realizado trabajo sobre historiografía del Caribe, Convenio Internacional sobre Aviación Civil, Convenio de Chicago. Coordina el Taller de Historia y Cultura del Caribe. Coordina el Seminario de México Contemporáneo, que fue hasta diciembre del 2015. Ha sido subdirectora de Historia Contemporánea de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia del 2015 al 2016. También fungió como directora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia del 2017 al 2020. Es presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe del año 2000 y desde entonces funge como vocal en la misma asociación. También es directora de Relaciones Internacionales de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística desde enero del 2020. Es un cargo honorífico. Entre algunas de sus obras se encuentran Parto y Aborto en algunas ciudades perdidas de México, publicada en Anales de Antropología. Las Zonas Francas en Centroamérica, en coautoría con José Carlos Melesio, igual en Anales de Antropología. Relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Ruiz Cortines y Héctor B. Trujillo, publicada en México y el Caribe, Espacio de Análisis, coordinación con Acid Mora. De la política exterior de principio del siglo XX al Instituto del Nuevo Siglo, publicado en el del siglo XX al siglo XXI, revisando un siglo, México, 2008. La migración del Caribe inglés en la década de los 50 del siglo XX, publicada en Cambio Social y Cultura Caribeña, siglos XXI y XX, México, en 2019. Y tiene a su cargo, a su autoría, un libro, que es La política del buen vecino, el caso de México y Argentina, publicado en el 2002. Pues le cedemos la palabra, maestra. Pues muchas gracias, Evelia, muchas gracias, Ana. Es un gusto para mí y sobre todo saber que pues esta será la última y espero que sus expectativas se cumplan con esta charla que quiero tener con ustedes acerca de un personaje muy especial para el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hacia los años 80, cerca de los años 90, cursábamos estudios en la Escuela Nacional de Antropología y ahí conocí a una de las arqueólogas de las cuales, les voy a hablar en esta tarde. ¿Quién era esta arqueóloga? Pilar Luna Herreguerena es considerada ya una pionera de la arqueología subacuática
en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El año pasado se cumplieron 5 años de su partida y este fue uno de los homenajes con los que se dio inicio en esa fecha. Ahora vuelvo al tema porque realmente recordar aquellos momentos en que fuimos compañeras en la ENA y posteriormente ya como investigadoras en el Instituto Nacional de Antropología, realmente marcó nuestras vidas porque fue un ser muy, muy atento, una mujer muy, muy profesional y que siempre estuvo muy en una de sus metas principales era apoyar a todo lo que fuera el estudio de esta temática a la cual ella le dio el resto de su vida hasta su muerte. La siguiente, por favor. Bueno, ahí donde yo laboro y nos vamos a la otra. A ver, en uno de sus libros, homenajes a este personaje, aquí tenemos su fotografía. Tomé algunas de las pedacitos con los cuales todos los que la conocieron empezaban o desarrollaban en sus artículos algunas ideas. Primero tenemos unas frases de Octavio Paz que dice: el sonido del agua vale más que todas las palabras de los poetas. Después, un personaje que la quiso y la guió en sus estudios de la arqueología subacuática, Dominique Risolo, dice en un cito: pudo haber sido el gentil roce de los mares calmos contra el casco de un pequeño bote, o el golpeteo de las olas en una desolada orilla, o incluso el goteo de una estalactita en un estanque dentro de una cueva oscura. El agua en su forma más elemental le habló a Pilar Luna. Vamos a la otra. A ver, ¿quién fue Pilar? Fue hija de españoles, pero ella nace en Tampico, el 22 de septiembre de 1954. Estudió arqueología en la ENA y dedicó su vida a la arqueología subacuática, de la cual, como ya les dije, fue pionera. Entre muchos de sus capítulos de su vida y los cuales ella los pudo superar, se le presentó en el año de 1976 una enfermedad llamada histoplasmosis pulmonar mientras excavaba en un chultún maya, del cual hablaré posteriormente. No sé si ustedes recuerdan de Carter cuando hace las excavaciones en Egipto, que se habló de la maldición de la tumba de los egipcios. ¿En qué consistía? En que aquellos que entraron con Carter a la pirámide donde empezaron a descubrir las tumbas faraónicas, empezaron a morir y años después, bueno, se conoció como esta tragedia. En realidad fue esta enfermedad. Esta enfermedad es causada por el guano del murciélago y que al entrar a esas cuevas, a esas tumbas, si no van protegidos, al respirar, entra uno de estos hongos y se va al pulmón. Desgraciadamente, si no, en aquellos años de principios del siglo XX, pues no había un recurso médico como lo hay actualmente, y si no se cura desde un principio, pues el pulmón sufre bastante y llegan a morir. Pilar tuvo esta enfermedad
y sus médicos le dijeron que ya no podía volver, porque ella empezó a practicar toda esta parte de ser buzo desde los años cuando era estudiante en antropología, y el doctor le dijo que ya no iba a poder bucear. Y ella dijo, no lo acepto. Y fue tal su deseo de salir de esta enfermedad que la pudo superar. Y ella muere muchos años después y sí siguió buceando y desarrollando los proyectos que le han dado la vuelta al mundo. Aparte de eso, en una navegación que iba hacia Alaska, sobrevivió a un naufragio en un barco que iba hacia Alaska. También esto le causó muchos problemas que también pudo superar con ejercicios y otras prácticas. De manera que fue una mujer de un carácter muy fuerte, pero con una dulzura muy grande. Nunca se dio por vencida. Fue una mujer que no se casó, ella se casó con su carrera. Entonces, podemos ver también que dirigió y coordinó o codirigió múltiples proyectos de arqueología subacuática, no solo en México, sino en varios países del mundo. Pero también impulsó, y esto es muy importante, el proyecto de protección del patrimonio cultural subacuático de la UNESCO en el 2006. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Hace varios años, a lo mejor alguno de ustedes recuerdan, estos cazatesoros que andan por el mar, porque el mar está lleno de vestigios arqueológicos. Y digo lleno porque la verdad está lleno. Y algunos de estos cazadores de tesoros que van al margen de los estudios antropológicos y arqueológicos, descubrieron, no recuerdo hace cuántos años, en las costas de España, los restos de una fragata, la fragata Mercedes. La fragata Mercedes zarpa de probablemente Perú o Ecuador, le da la vuelta al continente, se enfila, llega al Uruguay, del Uruguay sale hacia Europa. La fragata, ustedes saben que la fragata no era una serie de barcos, y que uno de ellos, la fragata Mercedes, ese era su nombre, iba cargado de oro, de plata, de plantas, de textiles, y junto con los otros barcos se dirigían hacia España, porque ese era el lugar final donde tenían que llegar, y son interceptados por los ingleses. Se desata una batalla y entonces la fragata Mercedes se hunde en el mar, pero en el mar que es la frontera marítima de España. Esto estamos hablando ahora, pero en ese momento se hunde. Y muchos años después, estos cazatesoros descubren la fragata Mercedes y con una tecnología muy avanzada la sacan a la superficie y obviamente, está llena de monedas de plata, de oro, pero entonces se inicia un litigio entre España y estas personas que son piratas de la arqueología, y el gobierno español gana el litigio. Por eso es que todo lo que venía en la fragata Mercedes está en territorio español. Se hizo una exposición en el Museo de Antropología, todavía vivía Pilar, donde el gobierno de España trajo una muestra y junto con los museógrafos mexicanos desarrollaron una exposición maravillosa en el Museo de Antropología, donde presentaron lo que traía
la fragata Mercedes, una parte de las monedas de oro, de plata, una maqueta de cómo era esa fragata, que era 1805, creo, cuando es hundida, entre 1805 y 1807 por estos piratas ingleses. Contra esto luchó Pilar. Pilar luchó como otros países, entre ellos España, y trabajó junto con el gobierno español y con la UNESCO, porque estos piratas lo que hacen es recogen el vestigio arqueológico y lo venden pues tiene bastante mercado, imagínense la cantidad de oro, de plata que traía, pero el vestigio, la ruta, se destruye. Son profesionales de la piratería subacuática y que a la arqueología, que sigue toda una metodología para ver, para rastrear las rutas de que iban cargadas, rastrear la historia, todo esto se pierde con esta acción de estos piratas. Contra eso, en los últimos años de su vida, Pilar luchó contra esto porque de lo que se trata es que la arqueología subacuática pueda realmente darnos los vestigios históricos y no nada más lo que se va a vender en el mercado internacional. De ahí viene esto del impulso del proyecto de protección del patrimonio cultural subacuático. Si ustedes van a la prensa, van a encontrar esta historia que realmente es muy, muy significativa. Vamos a la otra lámina, por favor. ¿Sí? A ver, les dije que Pilar, derivada de un estudio arqueológico en un chultún, adquiere esta enfermedad que casi acaba con su vida profesional, pero por su carácter ella nunca lo permitió. ¿Pero qué es un chultún? Y esto es muy interesante para toda esta área del sur, porque el chultún es una cámara subterránea construida por los mayas precolombinos, donde almacenaban agua o alimentos. Aquí tienen ustedes una imagen que desarrolla el INAH. Aquí vemos una parte de una pirámide, pero puede ser también no solo como parte de un edificio prehispánico, sino puede ser en los alrededores. Es se hace un hoyo, puede ser con forma de botella o redondo, que está obviamente recubierto con estuco, y por eso es que Pilar, como estudiaba los depósitos de agua donde estuvieran, ella pues sí quería saber cómo estaba construido el chultún. Entra sin la debida protección y de ahí se deriva su enfermedad, desgraciadamente. Se hace entonces un orificio en la roca caliza y era pues bastante grande, y ahí se podía depositar agua de la lluvia. Este tipo de aljibes que algunos compañeros estudiosos de la colonia han visto cómo estos aljibes, que eran originarios no solo de aquí del sureste, sino también del centro, son sustituidos por aljibes que traían ya la arquitectura europea. Pero aquí estamos hablando de cómo depositaban agua de lluvia para las épocas de sequía, pero después de algunos años el chultún podía ser también un depósito de granos. Entonces tenía varios usos.
creo que es muy interesante. Hay estudios, los arqueólogos de la zona maya de Guatemala tendrán una diversidad de estudios de qué es cómo se conformaba el chultún, dónde estaba localizado. Lo traigo a cuento porque Pilar no solo estudió este depósito de agua, cómo estaba construido, qué características tenía, sino que también estudió lagos aquí en el centro de México y en la parte de la parte central de la República, donde hubiera agua. Ella hizo estudios subacuáticos, bueno, no en todos, pero en algunos de ellos, y de algunos lagos del centro de México pudo rescatar algunas prehispánicas arqueológicas de diferentes etapas prehispánicas, sobre todo clásicas o del periodo posclásico. Entonces vamos ahora a la siguiente. ¿Cuáles fueron los proyectos que desarrolla Pilar? Uno que fue la flota de la Nueva España, de 1630 a 1631, de la cual vamos a hablar un poco de qué se trataba, qué era lo que ella estaba buscando con la historia de esta flota de la Nueva España. Luego tenemos el proyecto Arrecife Cayo Nuevo, Sonda de Campeche, donde recupera un cañón perdido. Ahora vamos a hablar sobre esto. También el Atlas Arqueológico Subacuático de la República Mexicana, que incluye mares, lagos, chultunes, todo lo que fuera considerado como posible estudio para desarrollar la arqueología subacuática. Y también esto de los que les hablaba yo del lago, un pecio arrecife Chitales en Querétaro. Eso es un lago. Ahora vamos a ver qué es un pecio, ahorita en un momentito. Y el último proyecto y el más importante, que fue el proyecto arqueológico subacuático Hoyo Negro, Tulum, Quintana Roo. ¿Qué es un pecio? Pecio es, así como los arqueólogos le llaman malacate a lo que encuentran, o tepalcate, no malacate, tepalcate, a los restos de vasijas o algunos restos prehispánicos que se encuentran en la tierra o sobre cuando se hace un estudio pues los primeros estudios arqueológicos, cuando se va a desarrollar un estudio de algún sitio arqueológico, se hace una recopilación de todo lo que está en la tierra, pero puede ser arribita o más adentro. Estos son tepalcates, pero todo lo que se encuentra adentro del mar no es tepalcate, se le llama pecio. Luego vamos a ver una imagen de un pecio. Y este proyecto, el más importante, que es el proyecto arqueológico, como les digo, Hoyo Negro, del cual vamos a hablar. Pero también, antes de pasar a esto, yo les recomendaría que entraran a las redes sociales y buscaran Tulum, un estudio que desarrolló Pilar, donde ella muestra cómo en Tulum la pirámide llamada el castillo en realidad fungió como un faro para los navegantes de la época prehispánica. Aquí quisiera hacer una pequeña anotación. En el proyecto de Templo Mayor, si ustedes vienen a la Ciudad de México, hace poco, pues ni tampoco un año o 2 años, entre las ofrendas que estaban o que han encontrado en el Templo Mayor de aquí de la
la Ciudad de México, donde estaba la pirámide principal de Tenochtitlán, encontraron una ofrenda de 200 estrellas marinas. Eso nos habla de la importancia que tenía las costas, no solo la costa del Golfo, sino también la costa del Pacífico. Y al haber encontrado este tesoro de estrellas del mar, que vinieron a depositar como una ofrenda, nos puede hablar de la importancia del comercio que existía entre el centro del altiplano central y la costa, en el caso de la costa del Golfo de México y también del Pacífico. Pero nos habla de algo más, el comercio naval prehispánico. Y aquí es algo que se está estudiando ya. Era un comercio que se hacía cerca de la orilla por medio de pequeñas lanchas como las que tenemos en Xochimilco, que no son muy profundas, pero que iban bordeando la costa y probablemente llegan hasta Centroamérica y eran probablemente comerciantes que traían o que podían, podían tener un intercambio con aquellas otras culturas que estaban más al sur. Si nos ponemos a pensar que los tamemes o los comerciantes del centro de México tenían la opción de irse por tierra, pero se iban a encontrar con junglas, selvas muy, muy terribles en la parte de Chiapas, también más al sur, pero también probablemente esta navegación les permitió también desplazarse por las orillas de la costa del Golfo y ir bordeando también la península de Yucatán hasta pues llegar a sitios como más al sur, donde se han encontrado vestigios muy interesantes prehispánicos en la parte de Bacalar. En fin, creo que este comercio le permitía a estos navegantes, y esto es una hipótesis desde luego que se está desarrollando, como iban en las orillas del mar, pues tenían conocimiento de los arrecifes, porque eran lanchitas que, si bien eran grandes y largas, pues podían desplazarse, pero conocían muy bien por qué parte del arrecife podían transitar. Y por eso les digo que si se meten a las redes sociales, este estudio de Pilar, donde nos habla cómo el conocimiento del arrecife que está junto a Tulum, que fungió como faro, inclusive prendían focos arriba de la pirámide para que no solo en el día, sino en la noche pudieran los navegantes entrar por un pedazo del arrecife que si no los sellaban por este faro, pues perdían, pues se podían accidentar. Entonces, esta parte del conocimiento de los arrecifes, creo que era, pues para ellos, pues fueron no años, siglos que estaban junto a las costas, entonces llegaron a conocer muy bien. Y si tenemos todas esas estrellas, pues nos está hablando de buzos. Y ahorita vamos a ver algo de eso también. Cuando llega los españoles con sus grandes barcos, con estas fragatas, estos galeones, los que transitaron por el Pacífico, pues eran enormes. O sea, esta idea que se asustaron cuando vieron los barcos, los prehispánicos, yo creo que es exagerado. Más bien,
ellos no conocían como estos grandes, grandes barcos que venían surcando desde Europa hacia nuestras costas. Aquí era un comercio más apegado, un comercio marítimo más apegado a la costa. Entonces vamos a la otra, por favor. A ver, y aquí quiero yo hablar de esos grandes barcos y de lo que estudia Pilar también en uno de sus proyectos. Y es el primer proyecto que les mencioné, donde va a estudiar esta nave que se llamó Nuestra Señora del Juncal. En 1631, un conjunto de embarcaciones zarparon del puerto de Veracruz, ya estamos hablando de años después de la conquista, hacia La Habana. En La Habana también es un lugar extraordinario para hacer todo el estudio subacuático y que se está haciendo algo y que se va a hacer mucho más. Para finalizar, en Sevilla. Un viento, dice, me estoy basando en un texto que tienen ahí la referencia, un viento dispersó a los buques y el naufragio de 3 embarcaciones. El San Antonio encalló en Tabasco y se rescató la mercancía y metales preciosos. Los 2 restantes se perdieron en la sonda de Campeche. La capitana Santa Teresa sin sobrevivientes y la tercera, la Altamirana, Nuestra Señora del Juncal, que se fue a pique y la cual Pilar estaba estudiando. Obviamente cuando llegan estos grandes barcos, pues no es como ahora, ¿verdad? Que todo el recurso tecnológico puede ir viendo lo que está en las profundidades del mar. En ese momento, pues era muy fácil que los barcos encallaran, estos grandes barcos españoles, porque pues no tenían conocimiento de por dónde estaban los arrecifes, y muchos de estas embarcaciones, si lograban encallar en alguna de las arrecifes, podían ser rescatadas las mercancías que quedaban a flote o algunas que se hundían. Y ya desde esos años existió todo un proyecto en Europa de buzos que estaban, un contrato que se hacían allá en Sevilla, donde se contrataron, ahí están los nombres de algunas de las personas, que tenían un equipo de buzos que cuando llegaba la noticia de que había encallado un barco, se desplazaban hacia donde se había encallado, y algunos de los buzos lograban rescatar algunas mercancías. Una de las poquísimas ilustraciones que tenemos de esas fechas, lo tenemos en esta ilustración. Obviamente pues parece salida como de una imagen de un cómic, ¿verdad? Pero sí existió todo un proyecto, y muy importante, porque para el comerciante sevillano, el hecho de que esa mercancía que salía de América y no llegara a Sevilla, pues para ellos era una pérdida terrible, además de que algunos de ellos pedían hasta préstamos para financiar todo este comercio con la Nueva España. Perdían mucho dinero, algunos iban a la bancarrota, y de todo esto tenemos pues vestigios históricos en el archivo de Indias en España. Entonces, a través de lo que había como reclamaciones de estos grandes empresarios, o si no grandes empresarios sevillanos sobre todo, pues podía toda esta correspondencia, pues la vamos a encontrar en el archivo de Indias en España.
Entonces, estos buzos, pues, fueron contratados por varios años, inclusive hay nombres de ellos, y ellos, pues, rescataban, pero mucha de la mercancía se perdía porque había, pues, bandidaje de los personas donde habían callado el barco. En fin, hay una serie de historias muy, muy interesantes al respecto. Años después, se utilizaron también cuando encallaban barcos, también a estos habitantes de las costas, que pues obviamente si les hablé de las estrellas de mar, pues eran personas que sabían bucear también. Entonces también años después, ya no con el contrato de este capitalista, si le podemos llamar así español, pues algunos de los habitantes de las costas también pudieron bucear para rescatar cuando encallaban en los arrecifes, cuando se iban a pique en el fondo del mar, pues eso sí, pues solamente estos, como les digo, estos piratas ahora que sí lo están haciendo y dañando parte del patrimonio. Entonces vamos a la otra, por favor. Aquí tenemos una flota. Aquí tenemos cómo iba la flota. La primera daba la señal. En fin, era toda una forma de navegación que se iban alertando unos a otros. Y cuando también encallaba algún barco, venía otra nave más pequeña para también auxiliarlos en el rescate de las mercancías. Luego vamos a ver qué tipo de mercancías, porque las mercancías pues eran muy, muy valiosas. Estos eran grandes edificios de mercancías valiosísimas. Vamos a la otra. ¿Cuáles eran las causas de los naufragios? Estamos hablando ya de después de la conquista. Por combate con embarcaciones hostiles, hay que recordar la presencia holandesa en el Caribe, la francesa, y pues después también tenemos a los ingleses. También puede ser por causas naturales, eventos meteorológicos como huracanes, frentes fríos o con lo que yo les acabo de decir, desconocimiento de las costas. Es muy interesante esto de los huracanes. Es más, ahorita estamos en plena época de huracanes, que se inicia el 15 de mayo y termina en noviembre. Ahora estamos con una serie de huracanes. Hubo uno que pasó por el Golfo y se fue hacia las Carolinas en Estados Unidos, pero muchos otros han llegado a las costas del Golfo y han causado grandes, grandes daños. En algunas ocasiones, si se ponen a leer acerca de la navegación de estas naves, algunos comerciantes, la época de las más difíciles para navegar, sobre todo por el Golfo y también el Pacífico, donde también había grandes naufragios, es el mes de octubre, septiembre y octubre. Y algunos de estos naves que iban cargadas de mercancías, a veces se arriesgaban a salir en septiembre, octubre, pensando que podían librar a alguna de estos huracanes. La ferocidad de los huracanes, pues ustedes lo han visto, y ahora se habla del cambio climático, pero yo creo que siempre han sido terribles. Ahora pues tenemos a lo mejor algunas variaciones, pero hay que pensar en estos barcos y cómo los podían hundir las fuerzas meteorológicas en unas horas, aunque luego los fueran a buscar las otras naves, pues algunos se fueron al fondo del mar. Por eso es que les digo que el mar es uno de los yacimientos más importantes para la arqueología subacuática.
También la tercera, por causas combinadas, escuadras enemigas, retraso de salidas y por ende efectos meteorológicos. Si no se sujetaban, porque obviamente pues se sabía cuál era la temporada más difícil de los huracanes. Entonces, pues si se retrasaban las salidas o se arriesgaban a salir con todo lo que podían encontrar, pues también iban a encontrar a veces una causa terrible para la navegación. Hay que recordar que en 1930, cuando Trujillo en República Dominicana sube al poder, un huracán llamado el San Zenón destruye la capital de República Dominicana, que luego inclusive hasta va a perder el nombre y se va a llamar Ciudad Trujillo. Fue precisamente por un terrible huracán llamado el San Zenón. Bueno, entonces vamos a la otra, por favor. Aquí tienen un galeón del siglo XVI, desplegando sus velas, navegando por el mar. Y vamos a la otra. Vamos a ver unas imágenes de otro galeón y un naufragio a la derecha. A la otra, por favor. También un naufragio de varias naves contra una costa en medio de la tormenta. Estas naves, pues sí se podía rescatar lo que llevaban dentro de las mercancías que se encontraban y zarpaban ya sea fuera de Veracruz o de La Habana. La otra, por favor. Tenemos otra imagen. Hay imágenes maravillosas que se encuentran en colecciones europeas. Y bueno, la historia de la presencia holandesa, luego francesa, los piratas, la presencia inglesa, es una historia realmente fascinante. Pilar nada más estudiaba Juncal de 1631 a 1639, creo. Vamos a la otra, por favor. Aquí tienen otra imagen y vamos a la otra. Ahora, Pilar, desde muy joven, el gusto por el agua no solo la llevó a ser arqueóloga, sino fue maestra de natación. Entre ellas, pues yo debo recordar que mis hijos fueron sus alumnos. Ella los enseñó a nadar en una alberca que estaba por aquí, por el centro de la ciudad, por Polanco, creo. Y ella enseñaba a los niños a nadar, pero también tenía un grupo de niños de síndrome de Down. Ella estaba muy interesada en que el niño pudiera tener el contacto con el agua y manejarse en el agua como ella lo hizo el resto de su vida. Vamos a la otra, por favor. Después de haber estudiado antropología, donde coincidimos haciendo algunos estudios, ella entra al proyecto de Templo Mayor. Está ahí trabajando en el proyecto de Templo Mayor, donde en 1978 se encuentra la Coyochauqui y empieza todo el proyecto que va a ir develando una cantidad de piezas, no tanto de piedra como cerámica. Hay si ustedes van al museo, pues van a ver una muestra de los animales que llegaban como ofrendas. Una de las ofrendas que apareció hace poco fue un colibrí, obviamente el cadáver de un colibrí, y las alas están hechas de oro y algunas piedras. Aquí no había piedras preciosas, sino semipreciosas. Jade, jadeíta, turquesa. Las turquesas venían del norte
por el camino de comercio que venía desde el norte. Sobre todo la turquesa, aunque había en el centro, pero no había piedras preciosas, sí había metales preciosos, oro, plata, pero no era no tenía el mismo significado que tenía para el europeo, que las piezas las quería fundir, sino que era más bien de ornato y llegó a ser alguna también de parte para herramienta, pero no tanto, más bien fue de ornato. Entonces aquí tenemos a Pilar con el descubrimiento de una de las piezas más maravillosas que van a ver ustedes en el Museo del Templo Mayor, de un caracol de piedra de andesita, que realmente es una obra escultórica extraordinaria. Ella estaba trabajando ahí en los años 80 y de la dirección del Instituto Nacional de Antropología, por medio de lo que ella había estudiado y lo que ella quería, la llaman para que funde la subdirección de arqueología subacuática. Y ahí empieza ella ya a trabajar con una serie con un personal entre hombres, mujeres, que aprendían a bucear y a tratar de desarrollar las excavaciones arqueológicas. Yo les aconsejo que vean esta piedra cuando vayan, esta escultura, cuando vayan al Museo del Templo Mayor. Realmente es una obra escultórica que la verdad es maravillosa. Es piedra de andesita, como les digo. La otra. Entonces, se funda la Subdirección de Arqueología Subacuática y aquí vamos a ver uno de los pecios. Les digo que lo que se encuentra dentro del mar, así como lo que se encuentra en la tierra, a ras de tierra, se llama tepalcate, lo que se encuentra dentro del mar, toda pieza, puede ser pequeña o puede ser grande, se le llama pecio. Y aquí tenemos una del siglo XVII en Quintana Roo. Este es un cañón, una de sus proyectos fue el rescate de un cañón como este, que lo logra subir a la barca donde iban haciendo realmente donde iban desarrollando el rescate, pero el mar se los vuelve a quitar este cañón, aunque tiempo después lo logran recuperar. Vamos a la siguiente. Bueno, entonces, como les digo, hay en toda esta zona de Yucatán, pues están todos los arrecifes, y cuando encallaban los barcos, pues dejaban piezas maravillosas. Aquí tenemos, ahí está el arrecife Alacranes, donde en el INA, esta es una publicación que se hizo para las escuelas, para que pudieran saber qué es un arrecife, dónde está localizado, en qué parte del mapa geográfico, y un maestro que le va diciendo a los niños dónde está el arrecife Alacranes y qué encontraron en ese arrecife. Vamos a la otra. Aquí hay algo de lo que se encontró de estos pecios. Estamos ya hablando de la colonia, entonces estamos hablando de que ya había un comercio entre el oriente y de algunas piedras preciosas llegaban del oriente, y también, bueno, aquí teníamos un trabajo de orfebrería maravilloso. Y estas piezas que ustedes van a ver, tanto la de la izquierda, la pecio, donde dice pecio, y lo otro que el maestro le está diciendo a los niños, qué es un pecio y qué era lo que encontraban. Ahí tienen pues piezas de herrería, piezas de joyería, monedas,
esto quedaba ahí en el arrecife, lo que no rescataban aquellos buzos o aquellas personas que llegaban desde Europa, o que los comerciantes de aquí también trataban de rescatar de los naufragios. Entonces, esto es parte de lo que ustedes van a ver en el Museo de Arqueología Subacuática en Campeche. Ahí está una muestra muy importante de lo que se ha encontrado de los arrecifes. Vamos a la otra. Ahora, yo aquí quisiera leerles un pedacito del texto que me voy a permitir citar porque es muy largo. Dice, en mayo del 2007, dice uno de los arqueólogos, llegamos por tierra a un lejano cenote llamado La Virgen por los trabajadores locales y explorado originalmente en 1992 por Mike Madden. Después, el 10 de mayo, partimos de este cenote que se le conoce con este nombre. Así se llevan a cabo varios recorridos, pero en una de las primeras inmersiones, porque van los buzos en este cenote, dice, en esta inmersión exploratoria encontramos junto a otro de los arqueólogos 2 túneles que parten del enorme pozo de la misma profundidad a unos 12 metros. Ya en el fondo, y al no encontrar túneles profundos para continuar, dice el que está explicando, es uno de los arqueólogos, miembro del equipo de Pilar, dice, nos sentimos un tanto decepcionados. Sin embargo, no tardamos mucho en comenzar a descubrir, regados por ahí, van bajando mucho y dice, regados por ahí, en la total oscuridad de hacía miles de años, enormes huesos de animales que por tamaño supusimos pertenecían a una megafauna ya extinta. Esto estamos hablando de muchos metros de profundidad. Mientras nos sentíamos maravillados, o sea, en esa parte de ese cenote, ante esta cápsula del tiempo inundada tan especial, descubrimos cerca de una de estas enormes rocas, a 43 metros, y justo al lado una pelvis de un antiguo elefante o gonfoterio, un cráneo humano, parte de un esqueleto al que más tarde lo llamamos Naya, en referencia a las náyades, ninfas de los cuerpos de agua dulce, según la mitología griega. Habían llegado a uno de los grandes descubrimientos de este lugar llamado Hoyo Negro, ahí cerca de Tulum, y se encuentran con vestigios de una fauna extinta y un pequeño esqueleto femenino, que probablemente no ha de haber pasado los 14, 15 años y que muchos años atrás, buscando agua, se cayó en un hoyo y ahí quedó el cuerpo femenino de Naya, que es el esqueleto más antiguo que el hombre de Tepexpan. Siempre se nos ha dicho que el hombre de Tepexpan, de 11,000 años antes de nuestra era, había sido uno de los vestigios humanos más antiguos de esta parte del centro de México, pero este es todavía mucho más antiguo que el hombre de Tepexpan y es una pequeña mujer. Entonces, dice lo que describe, pronto comprendimos que se trataba de un descubrimiento mayúsculo y en ese momento no supimos cómo tratar el hallazgo ni la enorme responsabilidad que éste implicaba.
se decidió llevar a cabo un registro preliminar del sitio mediante fotografías y video con ayudas de fotógrafo y de otros especialistas. Este descubrimiento obviamente trasciende las fronteras y nos habla de un periodo realmente que si no lo encontramos en el fondo del mar, es muy difícil poderlo encontrar en otro sitio. Ahí empiezan a ver tanto Pilar como los arqueólogos y los especialistas, paleontólogos, y se congregó un equipo que llamó Pilar para que estudiaran qué hacer, cómo tratar estos vestigios. Se llegó a pensar de que podía quedar ahí in situ, pero luego pensaron en estos piratas de los tesoros subacuáticos, y Elina junto con Pilar pensaron que lo mejor era sacar a flote estos vestigios. Pero para sacarlos a flote tenían que desarrollar todo un proceso porque no los podían subir que se hubieran deshecho. Entonces tuvieron que hacer un trabajo muy meticuloso con especialistas para ver qué iba a pasar cuando del fondo del mar pudieran sacarlo a ras de tierra. Vamos a la otra, por favor. Ahí tienen otra foto de Hoyo Negro. Y vamos a la otra. Aquí tienen una imagen de esta publicación que hace Lina para los niños de escuela y dice a más de 13,000 años, Naya cayó al oscuro pozo. Entonces, bueno, ahí ven ustedes, ahí va caminando Naya y la fauna que la acompaña, pues no la acompañaba a ella, pero era fauna que se acercaba y también, bueno, pues ahí de alguna manera ahí quedó como vestigio. Entonces tenemos unos ejemplares prehistóricos que realmente pues creo que es uno de los hallazgos más importantes de la arqueología subacuática de principios de este siglo. Vamos a la otra, por favor. Aquí tienen a Pilar cuando ya, después de un proceso muy meticuloso, trae los vestigios de Naya y están en el Museo Nacional de Antropología, en la parte de antropología física, desde luego. Ahí ven pues algunos de los vestigios de esta fauna que pues realmente fue uno de los hallazgos pues que marcaron la vida de Pilar. Un poco tiempo después, unos pocos años después, Pilar muere, pero después de haber tenido a todo un grupo de buzos, hombres, mujeres, que verdaderamente pues quedaron entusiasmados con este proyecto arqueológico. Sabemos que en Europa, por ejemplo, y en el Oriente, los descubrimientos que están haciendo de la arqueología subacuática son impresionantes. Algunos hasta pues calles y muchos vestigios realmente interesantísimos, pero como este, que es el vestigio humano más antiguo, yo no sé si en otra parte del continente americano, yo creo que hasta ahora este sigue siendo el más antiguo, esta pequeña mujer Naya. Se le estudió toda la parte de los antropólogos físicos, estuvieron estudiando muchos aspectos de su edad, de su condición, en fin, se hizo un trabajo muy importante. Vamos a la otra, por favor. Ahora, hay otra parte también muy importante que es el comercio que existió con el Oriente. Y ahí pues estamos hablando de la nao de China, que llegaba del Oriente a las costas de Guerrero. De ahí era transportado a la costa de Veracruz
y de Veracruz, bueno, salían en estos barcos pues hacia el continente europeo, pero también de Guerrero podían ir hacia otras partes de Sudamérica. ¿Qué venía de México o de la parte del centro de esta parte del continente? De Acapulco a Manila salían mercancías como la cochinilla que fue muy importante para el tinte de las textiles hasta que aparece el tinte químico en el siglo XVIII y viene a acabar con esta empresa que le dio mucho, mucho auge a ciertas partes de México como Oaxaca, Chiapas, donde se desarrollaba cultivaba este animalito, la cochinilla, y este tinte que fue utilizado en las cortes europeas para los grandes personajes, este tinte que fue muy, muy apreciado, tanto la cochinilla como el añil. Eran un producto que fue muy, 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 muy vendido en el continente europeo. Esto se acaba, como les digo, casi se nulifica en el siglo XIX cuando aparecen los tintes químicos y acaban con estas empresas que fueron muy, muy importantes. También de Acapulco a Manila salía cacao, aceite, tejidos de lana de España, vino, objetos de hierro y sobre todo la plata acuñada que era muy codiciada por los comerciantes chinos. Pero de Manila a Acapulco realmente es muy interesante lo que venía de Manila a Acapulco. Venían porcelana, y esto pónganse a pensar y a ver las pinturas del siglo XVII, XVIII europeo y también en parte de nuestro continente americano, en algunos de los, por ejemplo, el Museo de Historia de aquí de Chapultepec, van a ver ustedes algunos ejemplos. Vamos a tener porcelanas chinas, cerámicas del sureste asiático, piedras preciosas, cera, alcanfor de Borneo. Fíjense todas las partes: Borneo, sándalo de Timor, ámbar, almizcle, benjuí, clavo, nuez moscada de las Molucas, lo que venía buscando Colón. Benjuí, clavo, nuez moscada de las Molucas, pimienta de Java e India, canela de jengibre, oro trabajado, textiles como seda cruda, seda blanca, seda floja, terciopelos, satines, rasos, damascos, taftanes, felpas, brocados, camisas, pañuelos, manteles, chalecos, medias y mantones, manteles, cortinas y colchas, telas de nipis. El paliacate venía de allá, ahora que lo tenemos pues por todas partes aquí. El paliacate es un aporte del oriente. Chales de la India, guayaberas, sombreros, lana de camello, abanicos, peines, cascabeles, jade chino, obras de madera, nácar, conchas, enconchados, marquetería, bronces, objetos lacados, biombos japoneses, tallas de marfil, sobre todo marfil, entre muchas otras cosas. Entre el ámbito culinario, la canela, la pimienta, el cilantro, el mango de Manila, pues todo esto venía del oriente en estas naos que también sufrían de los naufragios como los huracanes, y los huracanes del Pacífico pues son tan agresivos como los del Golfo. Acabamos de tener, creo que vamos en el 5º huracán ahora en la costa del Pacífico, pero se acordarán del año antepasado, creo, el Otis, que destruyó Guerrero, Acapulco. En fin, los huracanes acababan con estos edificios que eran las naos, que traían mercancías valiosísimas. Y también se han hecho estudios, Pilar también lo hizo, vamos a la otra, de los pecios. Aquí tienen
pues un naufragio y cómo era el de ida y de regreso. No me acuerdo cómo se llama, de ida y luego de regreso, como por dónde pasaban. Pero en fin, llegaban a las costas de Guerrero, pero también llegaban a los bordes de Baja California. Y es ahí donde han hecho estudios de pecios, que tienen ustedes algunos objetos, los van a encontrar en el Museo del Castillo de Chapultepec, o bien en otros reservorios del Museo de Antropología. Vamos a la siguiente y vamos a ver un pecio de lo que se ha estudiado. Pues como no están los arrecifes como en el Golfo, pues el rescate de estos pecios es más difícil porque es lo que llega a las orillas, y este pecio se encontró en las costas de Baja California. La arqueología subacuática en México y la presencia de Pilar en la arqueología subacuática como pionera, pero sobre todo por luchar por una arqueología que realmente diera como resultado el dato histórico, no la pieza que puede ser vendida o subastada, sino encontrar in situ lo que vamos a hacer, lo que se desarrolló con la arqueología subacuática, y que es un terreno realmente enorme que perdón, que requiere de mucho profesionalismo y de una gran entrega. Y creo que el equipo de Lina que dejó Pilar con un gran cariño, que los educó a todos en el amor por esta práctica de arqueología subacuática, creo que ha trascendido y que ha quedado. Ahora el actual director del Departamento de Arqueología Subacuática de Lina sigue y ha desarrollado estudios realmente muy interesantes. Y hay que pensar que no nada más en México, en el Golfo, sino que también aquellos barcos que salían del Uruguay, que también en los que transitaban por Argentina, ahí hay vestigios de pecios que se pueden encontrar y que han, a través de Pilar, que logró congregar un grupo de especialistas a nivel latinoamericano, sobre todo también de Estados Unidos y de las Antillas, desde luego. También creo que fue una labor de la cual pues Lina puede hablar con un gran orgullo y con un gran cariño. Pues esto sería todo. Vamos a la próxima, donde les agradezco y estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por su presentación. Ay, desactivé la cámara. Tenemos algunas preguntitas ya aquí en la Facebook. Permítame un momento. Ay, qué hermoso. Justo despertó. Gracias. Tenemos dos preguntas aquí en Facebook. La primera de Isabel Juárez. Sin duda una participación muy enriquecedora. ¿Nos podría compartir si la ofrenda de estrellas de mar del Templo Mayor se pudo identificar de qué zona costera proviene? Sí, de la zona cercana a Veracruz. Sí, entre Veracruz, de ahí viene. No está, ahorita no creo que esté expuesta, pero se hacen exposiciones temporales, y si hay alguna acerca de esto, les voy a mandar la indicación para que si pueden venir, pues la puedan ver. Pero de todas maneras, hay una parte en el museo
del Templo Mayor, que está dedicada a no nada más a los animales terrestres, o sea, que eran puestos ahí como ofrenda en el Templo Mayor, sino también de la costa. Y ahí también hay peces, bueno, restos, ¿verdad?, de diferentes peces y básicamente es de las costas de Veracruz. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Leo Reyes. Gracias por la charla tan interesante, nos comenta. Y si se sabe sobre la especie de caracol de andesita. Bueno, como es una recreación en piedra, hay un estudio de una investigadora del INAH que estudia precisamente todo lo que es concha. Si quieren, yo luego le paso a Ana el nombre de ella, que tiene también publicaciones al respecto, y ahí está la descripción de esta concha. O sea, a qué pertenece, ¿verdad? ¿Qué tipo de caracol pertenece? Muchas gracias. Bueno, me permito yo tomar la palabra aprovechando que tengo aquí la exclusividad porque Ana tuvo que retirarse porque se fue a clases. A mí lo que rescato muchísimo de su presentación, antes que nada felicitarla por lo detallada de su exposición. Y yo creo que la doctora estaría muy contenta de ver la manera en la que sus amigas la recuerdan y la honran. Además, sí, el legado que dejó, que es impresionante. Bueno, la importancia, yo rescato mucho la importancia de rescatar la biografía de mujeres en la ciencia, que sí, son muy poco biografiadas, desgraciadamente. Entonces, nos enteramos de sus logros y de sus hitos precisamente por la comunicación entre nosotras mismas, ¿no? Pero presentaciones precisamente como estas, son valiosísimas para seguir difundiendo el legado tan grande. Yo, por ejemplo, desconocía completamente, yo conocía el hallazgo de Naya, yo estaba terminando la licenciatura en arqueología cuando descubrieron a Naya, sí, pero no había trascendido, al menos hasta nosotros, el equipo que la sacó. ¿No? Es tan importante que es nombrar también pues al equipo, porque al final de cuentas son los que ponen el físico, sobre todo los subacuáticos, ponen el físico muy, muy, muy expuesto. Bueno, la doctora pues contrajo toxoplasmosis, que sabemos lo canija que es ese padecimiento. Entonces, ¿tiene usted algún plan de publicar algo, una biografía post-mortem de Pilar? Sí, estamos con el actual director de arqueología subacuática. Probablemente en la revista de antropología pueda yo presentar pues un homenaje a los 5 años, ahora 6 años de su muerte, porque realmente pues es una pionera, una mexicana que trascendió, pero trascendió por ese tesón que tuvo. Ella no se amedrentó con la enfermedad, que el doctor le dijo, nunca más va a poder bucear. Y ella dijo, no, yo voy a seguir. Y muere de otra cosa. Ella tuvo un cáncer, pero de los golpes del naufragio en Alaska, pues también quedó medio dañada, pero ella superó todo esto. Ella, y sobre todo a mí lo que me llama mucho la atención es la lucha que ella hizo contra esto que está por todo el mundo, con estos piratas arqueológicos, porque ellos van por lo que se puede vender, y si hay oro y hay plata, bueno, pues, ¿qué más, verdad? Entonces, pues, ahí, por ejemplo, en la fragata Mercedes, pues, como está ya en España y se pudo estudiar y todo, había restos de plantas que iban de América hacia Europa. Bueno, hasta las cucharas con las que iban comiendo los comensales, los trajes, iban textiles, animales también, no nada más oro y plata. Pero
lo que Pilar decía es que si no hacemos un marco legal donde el arqueólogo se pueda mover y no destruir el vestigio, porque si entran estos, no me acuerdo cómo se llaman estos piratas, pero tienen una tecnología impresionante. Haber sacado la fragata Mercedes de esas profundidades, pues no fue fácil ni barato. Pero entonces ahí es algo muy interesante porque entra dentro de las fronteras marítimas españolas y España dice, no, perdóname, pero eso me pertenece. O sea, tú con tu tecnología lo has sacado, pero me pertenece porque es mi frontera marítima, es todo el espacio marítimo que es de España y le pertenece al gobierno de España. Y es como se logra por medio de un litigio de años, donde obviamente estos señores pues también querían su mochada, ¿verdad? Pero esa fue la lucha que desarrolló Pilar y a mí por eso se me hace tan interesante, porque congregó a España, a otros países, los entusiasmó, tanto Argentina como Uruguay, como Brasil. En fin, ella los congregó y se hizo un marco dentro de la UNESCO que le permite a los desarrollos de estudios arqueológicos, pues no vamos a poder evitar que esos piratas existen. Pues se acaba de unos piratas de irse a una plataforma petrolera y quién sabe qué se llevaron, ¿verdad? O sea que también todavía tenemos piratas ahora, ¿verdad? Entonces, pues hay una historia larga, pero ella estuvo en la lucha física con sus enfermedades y en la lucha, pues, de investigación, que es lo que la distingue a, pues, casi 6 años de su muerte. Claro, creo que es todos los que que hemos estado involucrados en el patrimonio, la lucha contra los saqueadores es sí. Constante, es constante y llegan a ser amenazantes con la vida de los investigadores por proteger, digamos, lo que para ellos es su fuente de vida, es ilegal, es amoral, pero... Sí, y quitan el vestigio. Sí. Desdibujan las rutas, pero pues es que el mar es tan grande que ahí yo creo que la riqueza arqueológica en todos los mares es impresionante. Y algo que de lo que se habla poco, si los saqueadores de tierra destruyen, los saqueadores de mar todavía van más allá porque el proceso para sacar las piezas no es solamente levantar la piecita y ya. Entonces, no sé si nos pudiera compartir el proceso por el cual se extraen las piezas de agua dulce y salada. Pues si es agua dulce y son lagos, por medio de buzos que sacan el material, lo llevan a la orilla y entonces tienen que tener un proceso como el de Naya. O sea, ahí no es nada más sacar de un lago o de un río, sino que hay que darle todo un acondicionamiento porque si no, se pierde. Es más, en Templo Mayor se han encontrado vestigios de madera y como como son sótanos muy húmedos, ¿verdad? Donde se está haciendo el rescate arqueológico, hasta agua, hay agua todavía, aquí pues era un lago, ¿verdad? Entonces sí, el proceso de restauración es impresionante. Y creo que Lina tiene los mejores restauradores para muchos, pues muchos materiales, el de mar, el de piedra, el de concha, no se diga. Entonces, acabo de estar en el ENCRIM, en la escuela de restauración que está en Coyoacán, y realmente es impresionante. Es impresionante. Los maestros, los recursos, es un panorama realmente importantísimo, porque no es nada más sacar la pieza y ya. Entonces,
pues es darle un tratamiento para que no se vaya a destruir, y una pieza de madera encontrada en las profundidades ahí de los sótanos del centro del templo mayor, pues están mojadas, entonces hay que darles todo un tratamiento para que no se pierda, porque se pueden deshacer. Y eso pasa también en el mar, también sí. Por eso Naya se trabajó tanto para poder sacar el resto humano y también sacar los otros animales, a que no se perdieran, porque si no, se deshacían al salir a tierra. Entonces ahí hay que rescatar también la labor de los restauradores. Claro, y yo creo que eso es importante mencionarlo, porque igual cuando estamos, pues aquí en Yucatán los cenotes son turísticos, pero sabemos la importancia de los cenotes para la cultura maya, y de pronto estando de manera recreativa nos encontramos con algo, y que lo que acaba de mencionar es muy importante para los que no son especialistas, no andar moviendo cosas del lugar, porque le dan, le destruyen pues la pieza, destruyen el contexto, destruyen pues todo lo que está alrededor de ello, ¿no? Aprovechando la que tocó el tema de los manuales, ¿hay algún manual que haya escrito doctora Pilar acerca de los trabajos subacuáticos? Bueno, ella sí tiene publicaciones, pero yo sí les recomendé este video que es no sé si es National Geographic o no lo recuerdo, pero es de este proyecto donde esta pirámide del castillo de Tulum funge como faro. De eso no habíamos oído de los faros después de europeos y todo lo que se hizo durante todos los años después de la conquista, pero un faro prehispánico, pues la verdad es que yo no había oído nunca, y está el video y lo pueden ver, es gratuito. No me acuerdo si es National Geographic o History Channel, y ahí lo pueden ver. Es realmente fascinante, fascinante. Y nada más hay que entrar ahí y lo pueden ver. Y también, bueno, en el INA hay también publicaciones de ella y el libro que se hizo para su homenaje. Y bueno, pues los alumnos que dejó, que fueron realmente pues ella los preparó muy bien, con una gran generosidad. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, yo le agradezco habernos compartido parte del recorrido de esta gran mujer, gran investigadora, una persona que dejó huella, no nada más en papel, sino también en sus alumnos, como usted menciona, que siguen con su legado, y pues en personas como usted que la recuerdan y nos la traen a colación con mucho cariño. Y aquí pues en la Red Iberoamericana de Historiadoras, en donde rescatamos, que nos gusta mucho la difusión sobre el trabajo de las colegas, le agradecemos que nos haya traído esta presentación. Esperamos tenerla. Pues yo encantada, las veces que quieran. Y de Pilar, pues mi gran afecto y cariño por todo lo que nos dio. Bueno, pues entonces damos por terminada la sesión del día de hoy, que fue la última de esta red de charlas. Les agradecemos mucho por su escucha, a los que nos vieron en vivo y a los que nos verán más adelante. Les agradecemos, y pues aquí nos estamos viendo para siguientes transmisiones. Muchas gracias, maestra, por la charla. Gracias por haberme escuchado y por haberme permitido compartir esto que para mí va desde el fondo de mi corazón. Gracias. Sí, gracias, Evelia. Sí.